Central. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias en este día lunes, feriado, Día de los Pueblos Originarios. Comenzamos con la formalización de cargos que se desarrolla a esta hora contra los 12 imputados por el doble secuestro con tortura y homicidio cometido en Collipulli. Durante la audiencia se conocieron detalles del crimen y el rol de cada uno de los detenidos. Mientras, el dirigente mapuche Víctor Ancalaf, cuya hermana es una de las implicadas, negó toda vinculación con el caso. Era el último prófugo en la causa por secuestro, tortura y homicidio. Y cerca de la medianoche del domingo llegó hasta la comisaría de Collipulli para entregarse en forma voluntaria. Se presentó en esta unidad un hombre adulto de 31 años con la intención de entregarse a la justicia, indicando que conocía que mantenía una orden de detención en su contra. Tomamos contacto con el fiscal a cargo de la investigación, quien confirma la orden de detención verbal emanada del Tribunal de Garantía de Collipulli por el delito de secuestro calificado. El imputado llegó hasta la unidad policial en compañía de su tío, el dirigente mapuche Víctor Ancalaf. Es muy distinto, ¿no es cierto?, caer muerto, ¿no es cierto?, en una reivindicación, ¿no es cierto?, en una pelea, en una justa y legítima defensa, que en estas circunstancias. ¿Usted no ayudó a tapar todo esto? No, en ningún momento no. Por eso es que mi sobrino me pidió que yo lo acompañara a la policía, lo acompañé y siempre dándole cara, diciendo las cosas por su nombre. El huerquén de la comunidad Choy Lafkenche, donde se cometió el brutal crimen que investiga la PDI, tiene a buena parte de su familia imputada en la causa. Entre los detenidos figura su hermana María Ancalaf, su cuñado y 3 sobrinos. No sabía que estaban ocurriendo ese tipo de cosas. Los vínculos, vamos a decir, los vínculos que ella tiene con esa gente que viene de ¿Sabía que ella vendía droga? No. Yo lo que sé es que mi hermana ha dicho de que ella en ningún momento ha mandado a, ¿no es cierto?, a secuestrar, a asesinar y a descuartizar personas. Me lo dijo textualmente cuando yo la fui a visitar ese día, esa noche a la PDI. Me dijo, hermano, yo no mandé a hacer esto, me dijo. Víctor Ancalaf asegura que no tenía conocimiento de las actividades de su hermana. Según los antecedentes, María Ancalaf y su familia estarían vinculados a una red de narcotráfico. Estos delitos no están dentro de la reivindicación mapuche, no están dentro de eso, no tienen que ver con eso. Están más bien dentro del espacio criminal, dice usted. Dentro de, claro, de narcotráfico. Claro, dentro de lo que es un delito que es grave, con un resultado de muerte, un hecho de sangre. En la audiencia de formalización de cargos, que por orden judicial se realizó sin la presencia de la prensa, se entregaron detalles del crimen cometido en Collipulli y el rol que habría tenido cada imputado. Todos actúan cumpliendo diferentes funciones en la medida que van transcurriendo los días, pero no podemos hablar de una organización propiamente tal, sino que más bien de una agrupación de personas para cometer los delitos asociado esto a la motivación que tenían de recuperar armas y drogas que habrían ocultado. La Fiscalía formalizó en calidad de autores a los 12 imputados por delitos de secuestro agravado, homicidio, infracción a la ley de control de armas y narcotráfico. En este caso en concreto llama la atención poderosamente el nivel de violencia, el nivel de agresividad, el tiempo en que mantienen estas personas su intención, su voluntad criminal. Por lo tanto, se trata de hechos gravísimos, están sancionados con penas que llegan incluso hasta el presidio perpetuo calificado. El tribunal decretó prisión preventiva para los 12 imputados en la causa. Todo en el contexto de un crimen que ha impactado por su violencia. Un error en el sistema de ventilación dentro de la UCI del Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar tendría a cerca de 150 trabajadores en observación, luego de haber estado en contacto con un paciente con tuberculosis. El aire de la habitación no era extraído como correspondía. Tiene una de las unidades de urgencia más modernas de nuestro país, que fue entregada hace solo algunos meses y hoy se ve involucrada en una delicada denuncia por negligencia. Serían más de 100 trabajadores del Hospital Gustavo Frique que habrían estado expuestos a tuberculosis
por deficiencias en el sistema de ventilación de la UCI. Se detectó que el aire, en vez de ser extraído con presión negativa desde la unidad en que se encontraba el paciente, siempre estuvo a la inversa, es decir, con presión positiva, lo cual empujaba el aire hacia las vías respiratorias de las personas que atendieron al paciente. De acuerdo a lo que señala el diputado, que hoy presentó una querella penal por este caso, el contacto con este paciente se vendría dando desde el 29 de mayo, exponiendo no solo al equipo médico, sino que también a todo aquel que transitase por el pabellón. La principal preocupación era la ventilación de las unidades críticas. Esperemos que nuestros funcionarios y nuestros pacientes no hayan tenido problemas, ¿no es cierto?, adversos. Desde el hospital señalaron a través de un comunicado que detectaron este caso mediante un estudio de imágenes y que el diagnóstico es de una tuberculosis con carga viral baja, lo que no representaría un riesgo de contagio, ya que además tienen estrictos protocolos sanitarios. Acá no tenemos la categorización de contacto, que es el individuo expuesto 6 horas diarias por 2 semanas. La tuberculosis, también llamada peste blanca durante el siglo XIX, afecta principalmente los pulmones, al igual que el coronavirus. Desde el Colegio Médico llamaron a extremar los cuidados con el personal de salud, sobre todo considerando protocolos tan importantes como la correcta ventilación de estos espacios. Expone a riesgos de contagio de cualquier enfermedad que se contagie a través de aerosoles, como es principalmente vía aérea, como es tuberculosis, pero también virus respiratorios como el COVID. La unidad de pacientes críticos Viña Marina sigue operativa, mientras el paciente afectado se mantiene en observación, al igual que los más de 100 trabajadores que eventualmente podrían manifestar síntomas de la enfermedad. Cayó uno de los 5 prófugos por el gran robo del siglo. Esto luego que hace 6 meses una jueza lo dejara en libertad y con arresto domiciliario. A los pocos días, la Corte de Apelaciones revocó esa resolución, pero el delincuente ya había escapado. Así festejaron cuando ingresaron a una bóveda que tenía en su interior más de 16.000 millones de pesos. Ocurrió en septiembre de 2017. 3 años y 3 meses tuvieron que pasar para que cayera la banda. Fue en diciembre pasado cuando los investigadores los capturaron. Ellos eran los protagonistas del mayor robo a una empresa de transporte de valores, Eservald, esa que estaba ubicada en la comuna de Independencia y donde, coludidos con 2 guardias, pudieron ingresar sin problemas. Pero pese a todas las pruebas, la jueza del tercer juzgado de garantía dijo: no existe fundamentos suficientes en esta instancia procesal como para determinar que el hecho en cuestión y los delitos asociados den elementos suficientes como para estimar que estamos en presencia en una asociación ilícita. Por lo tanto, dejó en libertad a 12 imputados. Domiciliario nocturno y arraigo nacional, arraigo nacional, arraigo nacional. Arresto domiciliario total y arraigo nacional. La Fiscalía apeló a la Corte de Apelaciones y el tribunal determinó que 9 debían cumplir con la prisión preventiva que había solicitado el Ministerio Público. Los buscaron, pero solo 3 fueron encontrados. 6 se dieron a la fuga. Hubo una planificación y efectivamente las personas que se encuentran aún sin ser detenidas, la investigación permite deducir que tienen algunos roles importantes en esta organización delictiva. A 6 meses de esa resolución, Mauricio Villagra, que era uno de los que intentó burlar a la justicia, fue capturado este lunes. Logramos identificar un vehículo con actitudes sospechosas. Se procede a la fiscalización de este vehículo. El acompañante de este vehículo hace abandono rápidamente tratando de ingresar a un domicilio. Se procede a su fiscalización y logramos establecer de que este individuo mantenía una orden de detención vigente. Mauricio Villagra simuló ingresar a un domicilio y se negó a identificarse. Después reconoció su vinculación con el gran robo del siglo. Él ya está formalizado por asociación ilícita, lavado de activos y receptación de automóviles. Será puesto a disposición del tribunal para que ingrese a cumplir la prisión preventiva.
Y este lunes comenzó un nuevo plazo para postular al ingreso familiar de emergencia, el IFE Universal. Hasta el 30 de junio los hogares que aún no se inscriben en el Registro Social de Hogares o envían la solicitud tendrán la oportunidad de hacerlo y así recibir el IFE correspondiente a este mes junto al pago de julio. Para muchos ha sido un proceso difícil, engorroso o incluso desconocido. No me he registrado nada. ¿En la ficha social? No, nunca nada. No estoy inscrito. No me he inscrito, no hay nadie de la municipalidad, o sea, no, uno no lo pesca. Son miles los que aún no acceden a las ayudas del Estado por no estar inscritos en el Registro Social de Hogares. Una situación delicada cuando aún son millones de familias las que siguen golpeadas por la pandemia. Sí, bastante mal. Es difícil, es complicado porque por la licencia hay meses que yo he recibido hasta 31.000 pesos. David y Arturo no logran encontrar un trabajo, por eso para ellos ha sido clave recibir el aporte del ingreso familiar de emergencia, un verdadero alivio en medio de la crisis. Lo hemos estado dando vuelta nomás con la IFE que han estado dando nomás, pues, con mi jubilación que yo hace un año que estoy jubilado. Gracias a Dios ahora lo están llegando los beneficios que antes a nosotros no los llegaba porque no calificábamos. Y estamos esperando que llegue luego lo del IFE Universal. Todas las familias que han recibido el ingreso familiar de emergencia hasta mayo obtendrán el IFE Universal de forma automática. Son 5,7 millones los hogares que no tienen que postular. Y hasta el 15 de junio, un poco más de 1.600.000 familias adicionales ya habían ingresado la solicitud para ser parte de los beneficiados y recibir el pago el 29 de junio. Hoy día se inicia un nuevo proceso de inscripción para el ingreso familiar de emergencia universal. Porque efectivamente en la comuna de Iquique, por ejemplo, un 36% de las personas no está en el Registro Social de Hogares todavía. Nuevo plazo de inscripción que comenzó este lunes y terminará el miércoles 30 de junio. Los datos se analizarán de forma inmediata y todos los que califiquen recibirán el pago junto al IFE del mes de julio. Se debe ingresar la solicitud en www.ingresodeemergencia.cl, un trámite online que de todas formas se puede realizar presencialmente en distintos servicios públicos. Son muchos los que ya acudieron a uno buscando asesoría. Quiero ver si tenemos alguna posibilidad. Como se amplió con el sistema de la IFE Universal, ahí entramos, o sea, debiéramos entrar. Donde yo vivo no hay un infocentro, no hay nada que te ayude. En mi casa no hay nadie que me ayude. Tengo este celular, no lo sé usar, cómo para hacer ese tipo de trámite, no entiendo. Entonces tengo que venir presencial, no queda otra. Si hay alguna complicación, acercarse de forma presencial a los diferentes lugares donde estaremos atendiendo, pero solo si es una excepción. La regla para nosotros es que el trámite es online porque sigue existiendo la pandemia y tenemos que seguir cuidándonos entre todos. Se abre una nueva opción para postular al IFE Universal. El plazo termina el 30 de junio, una nueva posibilidad para millones de familias de alcanzar y ser parte de este beneficio. Más que un mecanismo, tenemos que presentar un programa de gobierno. Esa fue la respuesta de la presidenta del Senado, Yasna Proboste, ante las bancadas del PS, PPD, Nuevo Trato y Partido Liberal, que solicitaron realizar una primaria convencional. La DC mantiene en suspenso su definición presidencial y el mecanismo para elegir a la abanderada del sector. Marian Basso nos cuenta. Este lunes se conmemoró el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, importante fecha que fue celebrada por la candidata presidencial del PS, Paula Narváez, y la presidenta del Senado, Yasna Proboste, en actividades simultáneas. El 23 de agosto es el plazo máximo para inscribir las candidaturas presidenciales y parlamentarias y al interior de la unidad constituyente se piden prontas definiciones. Este domingo, diputados del PS, PPD, del Partido Liberal y Nuevo Trato solicitaron definir la candidatura presidencial a través de primarias convencionales. Es necesario que la ciudadanía sea la que se exprese, sea la que decida, no más a las cocinas. ¿Se puede ganar o se puede perder? Ese es el juego democrático. Entonces no se retiraría. No, claro, ¿por qué me voy a retirar? Al interior de la DC hablan que debería existir generosidad y plantean la posibilidad que Paula Narváez baje su candidatura en favor de una eventual proclamación de Proboste, teniendo en cuenta el alto costo que significaría una primaria alrededor de 150 millones de pesos. ¿Qué opina la presidenta del Senado sobre el mecanismo propuesto de una primaria convencional?
más que centrar el esfuerzo en el mecanismo o someterse a la presión de un grupo de personas, aquí lo que nosotros tenemos que ser capaces de presentar una propuesta de programa de gobierno. En la ADC pusieron las encuestas sobre la mesa y algunos señalan que es tiempo de definiciones. Es la presidenta del Senado, dicen algunos en la ADC, quien es la carta mejor evaluada de la unidad constituyente para asumir una candidatura presidencial. Es oportuno hacer una primaria cuando es tan evidente lo que está opinando la ciudadanía respecto de unos u otros candidatos o candidatas. Hay una sola candidata a la unidad constituyente y esta es Yarna Proboste. Esta candidatura no tiene ningún miedo a poder competir. El PPD, del Partido Socialista, del Nuevo Trato y del Partido Liberal hemos reafirmado la posibilidad que tengamos unas primarias abiertas y esperamos que tener pronto respuestas de la democracia cristiana. Ante la pregunta si será candidata presidencial, la senadora por Atacama reitera una y otra vez su respuesta. Vamos a estar disponibles para todas aquellas tareas que Chile lo requiera. Si no se establece una primaria convencional o Narváez decide mantener su candidatura, ¿cuál es la otra opción que existe para los presidenciables de unidad constituyente? Y el tercer camino, que es el más peligroso, es que Proboste, Narváez y Maldonado compitan en una primera vuelta presidencial, arriesgando, por cierto, que ninguno de los tres avanza a la segunda vuelta. Los escenarios se mantienen abiertos frente a la indefinición de unidad constituyente sobre la carrera presidencial. ¿Quién o quiénes serán los abanderados? ¿Cuándo la DC tomará la definición sobre Proboste? ¿Se realizarán o no primarias convencionales? Preguntas a resolver cuando el plazo para inscribir las candidaturas está cada vez más cerca. Puestos de trabajo con tentadores sueldos en empresas mineras. Eso era lo que ofrecía un hombre que estafó a casi un centenar de personas a lo largo de Chile. En medio de la crisis en el empleo, el supuesto reclutador pedía dinero a sus víctimas para coordinar entrevistas laborales que jamás existieron. Mínimo, máximo o menos como 800.000 pesos líquidos. Para nosotros, tratar de ganar 1.200.000 era espectacular. Wilson y Joanny son parte de las 81 víctimas estafadas por este sujeto. Les ofrecía trabajo en una empresa minera del norte con sueldos bastante llamativos. Es fome que estén jugando con lo que estábamos pasando nosotros ese día. Y para acá, para donde vivimos nosotros, el nombrar 1 millón de pesos es tener una buena situación. Usted lo miraba, era un ángel. Uno lo miraba y no sé, y tenía algo como que sí, porque era verdad lo que estaba diciendo. Se preocupa de, en el fondo, adornar toda la situación para que parezca real. El manejo, ¿cierto?, de un futuro, en este caso, empleador. El engaño se llevaba a cabo cuando este supuesto reclutador les mencionaba que para la entrevista debían transferir dinero a su cuenta bancaria y así concretar la compra de los pasajes en avión, traslado rápido al supuesto lugar donde tendrían una atractiva oportunidad laboral. Una vez hecho el depósito, el estafador desaparecía y el soñado puesto laboral se fumaba. Una vez que nosotros estuviéramos allá, la empresa que nos iba a contratar, nos iba a reembolsar esos 50.000 pesos que eran del pasaje en avión. Contactaba presencialmente a sus víctimas, las buscaba en diversos sectores, ofreciendo estos supuestos contratos ventajosos. El autor de decenas de fraudes en todo el país fue detenido en la comuna de Ovalle con 7 órdenes en su contra. Una persona con bastante desplante, tenía el don de la palabra. Era confiable, se veía confiable. Para los expertos y autoridades del ámbito laboral, este tipo de ofertas sin pasar directamente por una empresa o bien cuando se solicitan montos de dineros son señales de alerta en las que se podría estar cometiendo una estafa. Ningún empleador puede solicitarles ni a modo de anticipo ni a modo de reservar un puesto de trabajo suma de dinero alguna. Tampoco envíen copias de los antecedentes, de los certificados o del RUT antes de que tenga una entrevista o que vaya avanzado en el proceso ya hasta llegar a una contratación. Entre 50.000 y 100.000 pesos fueron los montos que perdieron cada una de las víctimas de este sujeto. Casi un centenar de personas que por buscar un mejor futuro terminaron cayendo en esta gran estafa.
Fatiga pandémica es el principal motivo que dio el gobierno para justificar el avance de 10 comunas de la capital a fase de transición, a fase 2. Una situación que se da a 10 días del comienzo de la cuarentena total en la región metropolitana y que a pesar de la leve disminución de contagios, muchos ponen en duda. Y en la región metropolitana, todas las comunas entran en cuarentena a partir del sábado 12 de junio a las 5 de la mañana. A menos de 2 semanas de este anuncio, son 10 comunas de la región metropolitana las que dejan el confinamiento y avanzarán a partir de este jueves a las 5 de la madrugada a fase 2. Calera de Tango, La Florida, La Cisterna, San Ramón, San Miguel, Quinta Normal, El Bosque, Padre Hurtado, Lo Prado y Renca. ¿La explicación? Son comunas que han estado más de 90 días en cuarentena. Y son comunas que, a pesar de que no han alcanzado valores evidentemente negativos, ya con 90 días de cuarentena se crea una fatiga pandémica y es por eso que esas comunas van a avanzar. Fatiga pandémica, el agotamiento físico y mental que producen las medidas restrictivas de esta crisis sanitaria. El principal motivo de esta liberación, pero que según expertos no es suficiente. Y el gran argumento que se establece para tomar la decisión es que la gente está cansada. Y lo que tiene que ser el argumento primordial, fundamental, son una reducción sostenida y permanente de los casos nuevos que se está dando, pero en poco tiempo. Las comunas que pasan a etapa de transición tienen una tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes entre 7.460 y 14.062. Varias corresponden a las más altas de la región. La Florida, por ejemplo, tiene actualmente 1.163 casos activos y se posiciona como la 4ª comuna con mayor número de contagios en el país. La gente pone en duda el avance. No estoy de acuerdo. Por una parte uno se alegra, por otra parte tiene un poco de dudas porque los índices en Chile son altos de las camas críticas. La verdad es que encuentro que es innecesario en estos momentos. Creo que esperar un poco más podría ser más sensato a tener que estar ya aumentando las desgracias en ciertas familias. Habitantes de la Florida que prefieren seguir esperando a pesar de que se encuentran desde el 18 de marzo en cuarentena, un encierro que varios creen no se ha respetado. ¿Por qué no han bajado esos casos? Después hay que analizar esa cuarentena. ¿Ha sido realmente una cuarentena que ha sido efectiva? Es que si te das cuenta la cantidad de tiempo que llevan cuarentena, en sí la cuarentena no se ha respetado totalmente. Porque la gente no se cuida, usted ve la fiesta de los jóvenes. Algunas comunas con escenarios más complejos que otras. Lo cierto es que el país experimentó una leve disminución en los casos, alcanzando los 5.252 contagiados en las últimas 24 horas. La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de menos 17% para la comparación de los últimos 7 días. Y viendo los gráficos, eso significa que, comparando la semana antepasada con la que acaba de terminar, hoy día es lunes, son 8.000 pacientes menos por semana. De acuerdo o no, en 3 días, más de 1.200.000 personas de la capital saldrán de cuarentena, con la esperanza en que el número de contagiados no siga aumentando, ni tampoco ese 8% de positividad que a paso lento ha ido bajando. Como todos los lunes, esto no podía ser diferente aunque sea feriado, está con nosotros monitoreando el COVID el doctor Sebastián Ugarte. Sebastián, doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy bien. Gracias, Connie, un agrado estar contigo. Bueno, partamos por comentar lo que conocimos hoy día, ¿cierto? El anuncio de estas 10 comunas que a partir del jueves en la región metropolitana terminan su cuarentena y muchas de ellas, hay varias que llevaban muchas semanas en cuarentena. ¿Se justifica, es una buena noticia? ¿Se justifica soltarlas pese a que no tienen los mejores números, doctor? Es una decisión compleja. Claramente hay una disminución del número de casos nuevos, una disminución de la tasa de positividad y lo que quizás es más importante, una disminución de la velocidad de contagio medido por el R efectivo. Estamos viendo un número que no va en aumento, sino que va en disminución. Todas esas son
son noticias favorables. De acuerdo a los criterios tradicionales del plan paso a paso, no hubiera correspondido. Claro. Pero por otro lado, con una cuarentena que tiene un grado de cumplimiento que no es tan alto después de 90 días, es comprensible la decisión de la autoridad en este caso. Lo que ha llamado la fatiga pandémica. Doctora, anoche en Estado Nacional escuchamos a la subsecretaria Paula Daza hablar de la posibilidad como muy probable de que haya que aplicar una tercera dosis de la vacuna. Incluso puso plazo, habló del mes de septiembre. ¿Qué significa eso? Que la inmunidad, que lo que estamos comprobando, que la inmunidad de la vacuna dura menos de lo que pensamos. Tenemos ya información que en el caso de la vacuna de Pfizer, alrededor de los 6 meses se tiene la máxima inmunidad y luego empieza a declinar. Y después de los 9, 10 u 11 meses, probablemente sería conveniente poner una dosis de refuerzo. ¿Qué ocurre con otras vacunas como la vacuna Sinovac que utilizamos en nuestro país? La verdad es que la información no viene del hemisferio norte, sino de investigadores locales y de los países donde se está ocupando. Probablemente a fines de julio tengamos ya el análisis de cuánto tiempo dura esta inmunidad del grupo de la Universidad Católica, que está haciendo un seguimiento muy interesante, pero en base a la información preliminar pareciera que también es necesario preliminarmente usar una tercera dosis, sobre todo considerando la amenaza de nuevas variantes que al tener mayor nivel de anticuerpos se enfrentan de mejor manera por parte de las personas inmunizadas. Y eso significa, doctor, que las personas que primero se vacunaron, estoy pensando en aquellos los adultos mayores, ¿cierto? Que se vacunaron en enero, después en febrero, lo más probable es que habría que aplicarle esta tercera dosis ya en septiembre porque han pasado esos 6 meses, un poquito más, desde que se pusieron la primera. Es muy probable, esta es una noticia en desarrollo y probablemente las noticias en 1 o 2 meses van a ser más claras, pero es muy probable que en la segunda parte del segundo semestre comiencen las campañas de tercera dosis. Lo que queda todavía son las primeras y segundas dosis de grupos expandidos de cobertura como son los menores, pero posterior a eso es muy probable que venga eso. Ahora, también están los equipos, todo el personal médico, ¿cierto? Que se vacunaron. ¿Cuándo se vacunó usted, doctor? Yo el 25 de diciembre. Claro. O sea, ya estamos cumpliendo, usted ya está cumpliendo ese periodo de 6 meses. Sí, y empieza a declinar el nivel de anticuerpo. Ahora, ¿qué tanto es lo que se necesita? Es un tema que hay discusión también en el nivel científico, pero con lo que estamos viendo con nuevas olas en varios países del mundo, parece razonable ir planificando eso con anticipación. Y ahora, si nos ponemos la tercera dosis, ¿estaría claro o está en estudio si los que nos pusimos Sinovac tenemos que ponernos una tercera dosis Sinovac o Pfizer, por ejemplo, como están haciendo en otros países? Bueno, se ha visto el intercambio y hacer mezcla, ¿no es cierto? Una primera dosis de AstraZeneca y de Pfizer, por ejemplo, está bien estudiado. En el caso de Sinovac se están realizando estudios y se está viendo si, por ejemplo, una tercera dosis de la misma Sinovac tiene un efecto de incremento parecido a lo que se ha logrado con otras mezclas. Eso dentro de probablemente 40 o 60 días tengamos respuestas más categóricas. Ya, o sea, como dice usted, noticia en desarrollo. Doctor, lo que ya tiene plazo hoy día es la vacunación de los menores de edad. Mañana comienza la vacunación concretamente en los centros del Sename, donde se espera inocular a más de 2.200 menores entre 12 y 17 años. Escuchemos a la directora subrogante, Fabiana Castro. Tenemos la gran misión de disponibilizar la vacuna Pfizer para más de 2.600 niños, niñas y jóvenes. Ellos actualmente están en alguna residencia del Servicio Nacional de Menores o bien son parte de un centro de régimen cerrado de justicia juvenil. Todos ellos, junto con sus padres o sus cuidadores legales, han decidido optar por la vacuna, optar por su salud. Nosotros como servicio haremos nuestro máximo esfuerzo para llegar a cada uno de ellos con este importante recurso. Ahí entonces la directora subrogante del Sename explicando lo que comienza mañana, que es por dónde va a comenzar la vacunación de los menores entre 12 y 17 años. Doctor, ¿cuál es la importancia de que empecemos a vacunar
a los menores de edad? Bueno, es tremendamente importante y más aún en las últimas 2 semanas. ¿Por qué es importante? Porque cuando hablamos de vacunación y que alcanzamos el 40% de la población o el 50% con 2 dosis, se está hablando de la población objetivo, no de la población total del país. ¿Cuál es la diferencia? Hay grupos que no se incluyen en la población objetivo, por ejemplo, no se incluyen los niños. El poder incluir los niños significa elevar la cantidad de población cubierta. Y uno se pregunta por qué sigue avanzando la epidemia si hemos avanzado en vacunación. Ahí está parte de la explicación. Y la otra respuesta viene de Israel y del Reino Unido, donde los niños, ante las nuevas variantes, han sido blanco de la nueva epidemia. Hablando de las nuevas variantes, hablemos de esta variante Delta, que es lo que antes conocíamos como la variante India, ¿cierto? Que, claro, no ha llegado a nuestro país, pero ya sabemos que llegó a Argentina, o sea, la tenemos ahí al otro lado de la cordillera. ¿Qué sabemos, doctor, de esa variante? Porque da la impresión que tiene mayor poder de contagio o transmisibilidad, ¿cierto?, que las otras variantes. ¿Sabemos, por ejemplo, si las vacunas nos defienden de esa variante? Bueno, se han hecho estudios de laboratorios que han mostrado una cierta disminución de la efectividad, que no es tan importante con algunas de las vacunas, y eso tiende a tranquilizar. Pero por otro lado, en el Reino Unido, en Israel, donde se ha hecho seguimiento de lo que ocurre y donde habían liberado ya del uso de mascarillas, etc. Vimos las imágenes rompiendo las mascarillas y todo eso. Exacto. ¿Y qué es lo que se ve ahora? Que desgraciadamente en 2 colegios, por ejemplo, de Israel, hubieron brotes con 44 niños contagiados con la variante Delta. En el Reino Unido, actualmente, sobre el 98% de los casos de enfermedad, que son más de 9.000 casos diarios en el Reino Unido, que están muy bien vacunados, son por variante Delta. Entonces, realmente es un llamado de atención gigantesco. Ya, ahora sabemos, usted dice, claro, esto se está estudiando, pero parece ser que las vacunas, ¿cierto?, tienen menor efectividad, un poco menor efectividad frente a esta variante. ¿Hay alguna diferencia entre la vacuna Pfizer y la vacuna Sinovac, que es la que tiene la mayoría de los chilenos? Porque han habido tesis para todo, pero por ahí, ¿cierto?, se decía que la Sinovac era mejor para enfrentar las otras variantes, una variante como la variante Delta, que la Pfizer, por ejemplo. Bueno, en el caso de Sinovac hubo estudios con la variante conocida como brasilera o variante gamma, que mostró muy buenos resultados. Con esta variante Delta todavía necesitamos estudios, pero la información de esta variante es de gran alarma. O sea, bastan segundos a 50 o 60 centímetros de una persona contagiada para enfermar, como reportan en Nueva Zelanda. ¿Y es una variante más mortal? Porque es más contagiosa. Pero... Al ser más contagiosa, al final del día ocurren más muertes. Ya, y por eso es importante el cierre de fronteras que tenemos en este minuto. Exactamente, y además ya hay 2 casos comunitarios en la vecina Arequipa, en Perú. No importados, sino comunitarios. Doctor Sebastián Ugarte, muchas gracias, como siempre, todos los lunes aquí, monitoreando el COVID. Encantado. Que tenga buena semana. Gracias, igualmente. Y nosotros seguimos con otros temas. El espectro autista es un trastorno del que aún se sabe muy poco. Ni siquiera existe la estadística de cuántos casos hay en Chile. Solo quienes tienen en su familia un integrante con esta condición saben lo que realmente significa la incomprensión social y todo el gasto en terapias que esto lleva. Hace bastante tiempo las agrupaciones venían pidiendo una ley que los protegiera. En el Congreso los escucharon. Se presentó un proyecto para que se garanticen sus derechos. Hay muchas formas de vivir el autismo porque hay distintos tipos. No todos tienen el mismo grado. Benjamín, de 2 años 5 meses, fue diagnosticado con un trastorno leve a moderado. A simple vista lo vemos como cualquier niño de su edad, pero por su condición vive en un universo mental y sensorial muy diferente al común de las personas. No tolera texturas, no tolera, de repente al principio él no, la misma ropa, él no la soportaba. Los zapatos era sacárselos totalmente, los calcetines. Tiene retraso de lenguaje, los sonidos los escucha amplificados, por eso muchas veces se aísla.
Las conversaciones y gritos los oye muy fuerte y no los soporta. Por ejemplo, andar en metro lo irrita, lo descontrola, le dan pataletas, algo común para su condición, pero que la gente que no sabe de su diagnóstico no logra comprender. La gente dice, son niños mañosos. Como más o menos pegan un palmazo en el pote, se le va a pasar. Y no es así. Cada familia desarrolla su propia intervención. La clave es combinar distintas terapias. Benjamín necesita medicamentos y una serie de profesionales: neurólogo, psicólogo, psicopedagogo, kinesiólogo, terapia ocupacional, fonoaudiólogo, dermatólogo. Y ahí está el problema: esta condición no tiene cobertura. Es que si no está la parte económica, es como decir, pucha, si no tengo la plata, no, mi hijo se queda sin terapia. Solo en tratamiento gastan 260.000 pesos mensuales. Sacamos esto para pagar esto, dejamos de pagar algo, porque así no alcanza. Una realidad que vive la mayoría de las familias que tiene a un hijo con sospecha o diagnosticado de autismo. Emiliano, de 3 años, la última vez que vio a una neuróloga en el sistema público fue cuando tenía 5 meses. Es muy caro, las terapias valen entre 25 a 30.000 pesos y ellos necesitan terapias semanales y son, no sé, en mi caso mi hijo va a terapeuta ocupacional y a fonoaudiología, pero hay otros niños que van a 3, 4 terapias semanales y es carísimo. En diciembre del año pasado fue diagnosticado, estuvo 1 año esperando la hora. Mientras más temprano es el diagnóstico, mejor es el desarrollo e integración de estos niños. Estamos hablando de una condición permanente que va a acompañar a ese niño o a esa niña durante toda su vida. Y por lo tanto, ese niño o esa niña adolescente va a necesitar una cantidad importante de apoyos para poder salir adelante. La discriminación en los colegios y en la sociedad en general es otro motivo de preocupación. ¿Qué va a pasar con él tal vez cuando yo no esté? ¿O cómo va a ser la educación para él, la salud? Se habla de la inclusión. Inclusión todavía no hay, porque ya al tener autismo dicen que no están capacitados para trabajar con niños con autismo. Entonces, ¿dónde lo llevo? ¿A qué lugar? Después de muchos años de marchas, cada 2 de abril, en el Día Mundial del Autismo, por fin fueron escuchados en el Parlamento. La Comisión de Personas Mayores y Discapacidad presentó un proyecto de ley. En la comisión logramos conectarnos todos a través de esta necesidad, este sentimiento de manera transversal y decidimos lanzarnos al vuelo de generar como Comisión de Personas Mayores y Discapacidad un proyecto de ley que aglutine, que concentre todas las necesidades que hoy día están demandando las familias que tienen en su seno a un niño, niña, adolescente o una persona con autismo. Que nació desde la necesidad de las distintas organizaciones. Se sabe que son miles los autistas, pero ni siquiera hay una cifra oficial. Sabemos que son muchas organizaciones, las hemos recibido en la comisión, tienen necesidades especiales, pero lo primero que queremos saber y lo primero que queremos para el próximo censo es que se pueda identificar cuánta es la población con autismo en nuestro país. Necesitamos ser escuchados y necesitamos que haya un catastro y que haya que esta condición entre al auge para que las terapias sean mucho más fáciles al momento de pagarlas. Un proyecto de ley que, de ser aprobado, contempla protección en distintos aspectos, garantías en salud, en educación, en el aspecto jurídico y, lo más importante, la integración y el respeto. Para eso pidieron el apoyo del gobierno. Preocupación existe en México por un gigantesco socavón que apareció hace un par de semanas y que no para de crecer en el centro del país. Aquí está. ¿Cuánto está midiendo actualmente? Fernanda Navarro nos cuenta. Hace un par de semanas, los habitantes del estado mexicano de Puebla no podían creer lo que veían sus ojos. De un momento a otro apareció un socavón de 5 metros de diámetro en medio de un campo, que después de 24 horas se transformaron en 10 metros. Pero el crecimiento no se detuvo. El socavón ya tiene 56 metros de profundidad y nada menos que 126 metros de diámetro.
lo que supera al terreno de una cancha de fútbol. La expansión del socavón se puede dar por efectos naturales o por intervención humana. ¿A qué se debe el caso de México? Que puede deberse principalmente a una combinación de ambos, ya de que es una zona de extracción de agua, que es quitar volumen, es quitar masa, por lo tanto, en relación al entorno se está generando un desajuste. Además, se mezcla con una alta cantidad de precipitaciones caídas en las últimas horas, y esto ha ido haciendo crecer su volumen. El socavón ha provocado daños estructurales en 8 viviendas, además de la caída de 2 perros que impactó y movilizó a la población que finalmente los pudo rescatar. Sin embargo, no es el único caso en este último tiempo. Esta semana en Mumbai un auto fue, literalmente, tragado por la tierra. Y en Argentina, en el río Paraná, un grupo de amigos se juntaron a hacer un asado hasta que la tierra se comenzó a abrir inesperadamente. ¡No hay fuego, boludo! Mirá, gordo. Yo no puedo creer. En el caso de México, el socavón no para de crecer. De hecho, los especialistas creen que se ampliará por lo menos 9 metros más. La primera recomendación es dejar una zona de exclusión de al menos unos 20 o 30 metros. Los organismos técnicos deben acudir para hacer algunos pequeños levantamientos. Generalmente se sacan algunas pequeñas muestras de sondaje superficial o algún tipo de geofísica, dependiendo de las características del lugar, ya que por estudios previos puede ser una zona susceptible a socavones. Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad en la zona que es protegida por funcionarios mexicanos. Pero también se ha vuelto un atractivo turístico la localidad, llegando a ser considerado como una parada en diversas rutas del transporte público mexicano. Impresionante la imagen. Información clave sobre producción, cosecha, acceso al agua, empleabilidad, tecnología, entre otros. Es parte de lo que revelará el 8º Censo Agropecuario. La encuesta no se realiza desde hace 14 años y con ella se busca actualizar la realidad del campo chileno. Jordan Hopia con los detalles. Aquí estamos en poda de durazno. Ya son 12 los años que lleva Gregorio trabajando en el Fundo Santa Emilina en la comuna de Paine. Por estos meses se dedica a la poda de los duraznos, una tarea que realiza de lunes a viernes en horarios de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde. Cuidar el trabajo, dice, se ha vuelto una consigna imperante en el último tiempo. Todos dicen, puta, estáis bien ahí, tenéis que cuidar la pega. Y trato de cuidarlo lo más que pueda. Porque en una de esas mi patrón me dice, hasta aquí nos llegamos. Como yo creo que a muchos de mis compañeros de trabajo le pasa lo mismo. Es que el campo no ha quedado ajeno a la compleja realidad económica y laboral que ha generado la pandemia. Actualmente la población ocupada en el sector de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca se estima en poco más de 574.000 trabajadores. El trimestre móvil febrero, abril, marzo, tenemos que hay una caída de un 6,3% respecto del periodo inmediatamente anterior, que es el trimestre móvil enero, febrero, marzo. Una cifra que preocupa porque el sector silvoagropecuario y pesca representa un 7,1% del total de los empleos a nivel nacional. Es en este contexto donde se realizó el 8º Censo Agropecuario y Forestal que dirige el INE. Venimos del Instituto Nacional de Estadística, el INE, estamos realizando el censo agrícola. Lo estaba esperando, aquí vengo con los antecedentes que me puedan pedir. Perfecto, señor. Son más de 280 las preguntas que componen el cuestionario. El último censo agrícola realizado en el país fue en 2007, hace más de 14 años. Por eso urge actualizar la información. ¿Con cuántas hectáreas cuenta su unidad productiva el campo? Esta unidad tiene 24 hectáreas. Perfecto. La superficie que cubrió este censo superó los 57 millones de hectáreas. Fueron cerca de 2.000 los recolectores de información a lo largo de todo Chile, quienes levantaron datos en torno a la siembra, la producción, la empleabilidad, el acceso al agua y las tecnologías, entre otros. Un empleo temporal que permitió a Valentina y sus compañeros conocer de cerca la realidad que hoy vive el campo. Por el tema de la pandemia, había muchos productores que tenían dificultades para conseguir trabajadores para poder desarrollar las actividades. Bueno, esta información es súper importante porque en base a estos números se tiene la claridad de la situación actual del campo a nivel nacional.
Y con esa información se puede hacer toma de decisiones, apoyar el sector, se puede hacer proyectos. El fondo de Óscar Empaine fue censado en el mes de junio. Aquí durante esta época 6 trabajadores se dedican a la poda de los duraznos, ciruelos y nogales. En temporada alta se suman 7 trabajadores más a la cosecha. Yo necesito una persona que trabaje, que haga la pega que yo quiero, cuando yo quiero, porque yo tengo el objetivo final. Sea hombre, sea mujer, no tengo ninguna diferencia. En el último trimestre, el rol femenino en el mundo del campo bordeó el 23% de participación laboral, con más de 132.000 trabajadoras activas. Claro que aún hay un grupo importante que no ha recuperado su empleo. Es posible que todavía mantengamos ciertos niveles de baja participación en la fuerza de trabajo de las mujeres, porque están en este grupo de los inactivos potencialmente activos. Las mujeres han retrocedido hasta 10 años en materia de empleabilidad, dan cuenta algunos estudios. Por eso la importancia de los datos que arroja este censo agropecuario, cuyos primeros resultados se esperan puedan ser entregados a fines de 2021. Información relevante para la toma de decisiones en torno al campo, donde hace más de una década se desempeña Gregorio y donde pretende seguir trabajando. En Penco, el alcalde de la comuna espera construir el Museo de la Loza y de paso homenajear a la familia del seleccionado de La Roja, Ben Brereton. El edil invitó al delantero y a su madre a visitar la localidad una vez terminada la Copa América. Solo un gol ante Bolivia en su primer partido como titular le bastó para desatar la locura de los hinchas y convertirse en el jugador del momento. Ben Brereton está por estos días en boca de todos. Un jugador que vino desde el viejo continente, pero como ya es conocido, tiene sus raíces más cerca de lo que creíamos. Su familia está nada más y nada menos que en Penco. Era de la farosa antigua de la familia de él. De los primeros días que estaba la farosa al lado del estadio antiguamente. Eran de ahí los jóvenes. Lo habían llamado a la selección, me parece súper bien. Un jugador que se lo merece, lo ha demostrado en cancha. Y es que es precisamente en esta comuna donde la familia Díaz marcó un precedente inmortalizado en este popular plato llamado Willow, que nació de Loza Penco, la empresa que revitalizó el bisabuelo de Brereton. De ahí que en este lugar quieren hacer a él y su familia un homenaje especial. Llevamos un año trabajando el proyecto para tener a futuro un nuevo museo, el Museo de la Loza de Penco. La industria de la loza marcó a fuego la identidad de la comuna de Penco, sobre todo cuando la familia Díaz se hace cargo de esta industria entre 1927 y la década de los 80. Vendría a rescatar la historia tradicional de Penco, forjada por su familia. Un Museo de la Loza es el proyecto, que Brereton y su madre lo conozcan es el sueño. En la comuna se ilusionan con que el delantero llegue a tierras penconas. Yo creo que va a llegar mucha gente y apoyarlo nomás. Y bienvenido a la selección chilena igual. Me gustaría mucho, porque yo le haría bien a la gente antigua recordar esos tiempos de la familia que trabajó con ellos. Sería importante que él conociera de dónde salió su gente, su familia, qué es lo que hizo, qué importancia que tuvo. Sería maravilloso soñar con que podamos inaugurar este museo en el futuro con la familia Díaz, con Andrea o con su hijo Ben. Sería todo un evento para la ciudad de Penco. Ahora la pregunta es si Ben y su madre aceptan o no esta especial invitación. Un goleador que llegó de lejos para dar alegrías y que definitivamente ya se ganó el cariño de los fanáticos. Una señal más que la historia de este nuevo y particular delantero de La Roja con nuestro país recién comienza. ¿Se imagina encontrar una piedra que vale más de 20.000 millones de pesos? Eso ocurrió en el sur de África, donde esta semana fue hallado el tercer diamante más grande del mundo. Observe. Parece una simple piedra, pero está valuada en más de 21.000 millones de pesos chilenos. Mide apenas 7,3 centímetros de largo, pero con él se podrían hacer más de 1.000 anillos de compromiso. Este diamante fue encontrado en Botsuana, en el sur de África, el 1 de junio pasado por la compañía Debswana y presentada esta semana al presidente del país, Mokgweetsi Masisi. Debemos agradecer a Dios porque son miles de años de trabajo y es muy raro y poco usual encontrar algo así.
Según la directora de la compañía, administrada por el Estado de Botsuana, junto con una firma internacional, es el tercer diamante encontrado más grande del mundo. El primer puesto lo tiene el diamante Cullinan de 3.106 quilates, encontrado en Sudáfrica el año 1905. Luego se encuentra el Lesedi Larrona, hallado también en Botsuana en 2015. Es tal la fiebre por los diamantes que suceden situaciones como esta en Sudáfrica. Miles de personas se han agolpado en la aldea de Kwahalsi, al este del país, para buscar lo que se espera sean diamantes. La locura se desató luego de que un aldeano encontrara algo parecido a esta piedra preciosa. Sin embargo, todo indica que se trata de cuarzos. El descubrimiento del gran diamante se da en un momento clave para Botsuana, que si bien tiene una de las economías más estables de África, se encuentra en crisis, producto de la pandemia. Fue la noche más larga en lo que va corrido del año. Claro, este domingo a las 23 horas con 31 minutos comenzó oficialmente el invierno con la llegada del solsticio que da origen a la nueva estación. El fenómeno astronómico fue seguido con atención en diversas partes del mundo, ya que en el hemisferio norte lo que festejan es precisamente lo contrario, la llegada del verano. Todo el misticismo que tiene Stonehenge cobró aún mayor relevancia cuando se produjo el solsticio de verano. Es que en el Reino Unido centenares de personas festejaron la llegada de la nueva estación en este monumento del Neolítico Patrimonio de la Humanidad. Algunos escalaron la cerca perimetral del antiguo círculo de piedra en las primeras horas del día para presenciar el amanecer, en donde lamentablemente el sol no pudo ser protagonista porque desgraciadamente estaba nublado. Este es un templo solar, se alinea con el sol de solsticio de verano. Entonces, si eres un ser solar en un sistema solar y tienes enfrente un templo alineado con el sol, entonces es justo dar gracias. En Bolivia, la llegada del solsticio coincide con el Año Nuevo andino. Rituales ancestrales, ofrendas a las deidades andinas para pedir abundancia, música autóctona, bailes y color fueron parte del Illapache de los Andes, una ceremonia con la que se dio la bienvenida a un fenómeno astronómico con interpretaciones religiosas y culturales. Hoy es un día especial donde vamos a compartir la energía de la abundancia, la energía de la vida. En nuestro país se registró a las 23 horas con 31 minutos de la noche del domingo. Pero ¿de qué se trata en estricto rigor este fenómeno astronómico? Un día marcado por ser el día más corto del año y la noche más extensa del año. Eso solo en el hemisferio sur, ya que en el hemisferio norte estarán celebrando todo lo contrario. ¿Pero por qué se llama solsticio y en qué cosas cotidianas podemos notar este fenómeno aparte del frío que está haciendo? Algo muy interesante de ver es cómo el sol cada día, si lo vamos observando, está más bajo sobre el horizonte. Si lo vemos a la misma hora, vamos a ver cómo el sol va descendiendo hasta el día 20-21 de junio, se queda quieto hasta el día 24 de junio, donde comienza el regreso. Esto de quedarse quieto da el nombre de solsticio, que significa sol quieto. La dotación de la Base Naval Antártica Arturo Prat conmemoró con estos disfraces la llegada del solsticio de invierno, en lo que ya forma parte de una tradición. Un fenómeno astronómico que da origen al Huetripantu para los mapuches, que coincide con la festividad de San Juan para los cristianos y que indiscutiblemente transforma los días en los más cortos del año. Es la llegada oficial del invierno, estación que se extenderá hasta el próximo 22 de septiembre. Oficialmente entonces ya estamos en invierno. El último año ha estado marcado por una caída estrepitosa en la cantidad de donantes de órganos y por ende en el número de personas trasplantadas. Todo esto por la capacidad de camas críticas disponibles, que son prioridad obviamente para los enfermos de COVID-19. En la Universidad Católica hay un hombre de 39 años, hospitalizado hace 10 meses esperando un corazón y riñones. Es prioridad nacional. Verónica Moscoso con la historia. Así pasa sus días Sebastián Rivera, de 39 años, entre la guitarra y el bongo, a la espera de que se produzca el milagro.
Está en el Hospital Clínico de la Universidad Católica desde agosto del 2020. Lleva 10 meses esperanzado en que aparezcan los 2 órganos que necesita para seguir viviendo. ¿Cuántas personas podríamos salvar con una persona que donara órganos? Pulmón, corazón, riñón, páncreas. Hola hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Sebastián fue declarado prioridad nacional. Necesita urgente un trasplante de corazón y riñón. Uno a la edad temprana no imagina que pueda necesitar un trasplante. Uno a la edad temprana se cree prácticamente Superman, que nada lo va a hacer, nada le va a hacer mal, siempre va a estar sano, pero hoy en día no es así. Yo hago un llamado desesperado como mamá, que por favor, que la gente que piense que su familiar va a vivir la vida de mi hijo en este caso, que hoy me tocó a mí. No sé mañana a quién le puede tocar. El problema es que a raíz de la pandemia los trasplantes no solo en Chile, sino también en el resto del mundo están en caída libre. Las cifras muestran que el 2020 se registró el nivel más bajo de los últimos 7 años. Los donantes cayeron en un 25% y en un 30% los trasplantes. Este 2021 no ha sido mejor. Al contrario, solo se han registrado 54 donaciones multiorgánicas y 122 trasplantes, principalmente de riñón. El trasplante requiere cirugías que a partir de un donante pueden ser 3, 4, 5 pabellones en el país ocupados en cirugía de muchas horas y con 5, 6 pacientes que van a estar recuperándose en una unidad de cuidado intensivo. Y todos sabemos que esas camas de cuidados intensivos están siendo priorizadas para los pacientes con coronavirus. A eso hay que sumar que la mayoría de los fallecidos ha tenido como causa de muerte COVID. La donación de córneas, que es de los tejidos que más se utilizan y se necesitan en Chile, no es posible extraer córneas en ningún paciente que haya fallecido por COVID. Entonces la verdad que ahí también esto obviamente nos golpea. Pero cuando existe la posibilidad se hacen los esfuerzos. Pedro Guerrero estuvo 70 días hospitalizado por una falla cardíaca terminal. En medio de la pandemia recibió un corazón compatible que le salvó la vida. Uno no alcanza a entender el amor que pueda tener una persona en donarte y su familia, en donarte algo de vida, un pedacito de sí mismo, para que tú puedas seguir viviendo. Efectivamente tiene un riesgo alto de fallecer si no se le da una opción de trasplante pronta. Héctor es otro caso. Él era completamente sano, pero se enfermó de COVID. Su cuadro fue tan grave que la única manera de salvarse era con un trasplante bipulmonar con la técnica ex vivo. Hay vida después de la vida. O sea, y gracias a esa persona, así como yo recibí una parte de él, quizás cuántas personas más recibieron, porque hasta 7 personas pueden recibir de una sola persona órganos. Héctor da su testimonio para crear conciencia. Yo soy el segundo trasplantado bipulmonar a nivel Latinoamérica por COVID. Yo creo que ese es un gran error que tenemos todos. O sea, de pensar de que nunca te va a pasar, eso es lo peor. Nuestra fundación llama a conversar el tema de la donación y el trasplante. Y obviamente tener claro que donar órganos es donar vida. Los médicos sostienen que la única forma de poder recuperar las cifras del 2019 es el autocuidado y la masificación de la vacuna, porque cuando una persona se inocula, no solo se protege a sí mismo, sino a los más vulnerables, y ellos son precisamente los pacientes trasplantados y quienes esperan de manera urgente un órgano para tener una segunda oportunidad de vida. Importante hablar, conversar el tema de la donación de órganos, de la posibilidad de un trasplante cuando estemos en casa, en familia, prepararse para antes de que tengamos que tomar esas decisiones. Y donar es vida. Les recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Ajedrez en barrios marginales de África. Así se llama un proyecto lanzado por un abogado nigeriano y que con alfiles, peones, torres y reinas pretende ayudar a salir de la pobreza a niños de una de las principales ciudades de ese continente.
Aire entrecortado, mirada concentrada, tic-tac, suena el reloj. Lo único que importa es cuál será su próximo movimiento. Este es el sueño de muchos jóvenes ajedrecistas. Uno de ellos es Michael Omoyele. Practica en casa, en una habitación con paredes descascaradas, esperando algún día poder salir de la pobreza en Nigeria. Omoyele, de 14 años, se inspira en la película de Disney Reina de Katwe, que cuenta la historia de una niña keniana que logra cambiar su vida y la de su familia gracias al ajedrez. Vivir aquí es difícil. Se necesitan muchas cosas para sobrevivir. A veces no hay comida y trabajas para eso. En el tablero de ajedrez trabajas duro y ganas las partidas. Creo que puedo hacerlo cada vez mejor y convertirme en campeón. Como fue el caso de otro niño nigeriano, Tani Adewumi, quien llegó junto a sus padres a Nueva York como refugiado y hoy, a sus 10 años, es campeón nacional infantil de ajedrez en Estados Unidos. Uno de los grandes impulsores de los ajedrecistas jóvenes es el abogado nigeriano Tunde Onakoya, quien fundó el proyecto Ajedrez en Barrios de Bajos Recursos en África para poder ayudar a niños de escasos recursos en Lagos, una de las 3 ciudades más pobladas del continente. Nigeria está en crisis porque 13 millones de niños no pueden ir a la escuela. Por eso les estamos enseñando ajedrez como una forma de criar a una nueva generación de intelectuales, niños que cuestionen. 12 niños se amontonan alrededor de mesas de plástico en el barrio de Mayadun en Lagos, donde el abogado de 26 años enseña las mismas estrategias que aprendió del juego para que puedan alcanzar el máximo potencial en sus vidas. A través del ajedrez esperamos sacarlos de las calles y llevarlos de vuelta a la escuela, además de ayudarlos a establecer una nueva trayectoria en sus vidas. Una enseñanza que busca cambiar las vidas de decenas de niños en uno de los países más afectados por la pobreza en el mundo. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Chile ha empatado su tercer juego en la Copa América. Lasarte está invicto con la selección, suma 5 puntos, ha clasificado. Los números son irreprochables. En los contenidos futbolísticos todavía hay algunas dudas. Veamos lo que ocurrió contra Uruguay hoy, allá en Brasil. En esta clasificación a la segunda vuelta de la Copa América. Chile tuvo un cambio respecto a la estructura que venía mostrando para enfrentar a 2 grandotes como Suárez y Cavani. Utilizó 3 centrales apelando a la altura, tomando en cuenta que Gary Medel no es un jugador muy alto. Los primeros minutos fueron los mejores de Uruguay, donde hubo, como siempre, respuesta espléndida del portero Claudio Bravo. Chile aguantaba el 0 hasta que el partido poco a poco se fue equilibrando. Otra respuesta sólida del portero Claudio Bravo. Así transcurría el encuentro. A Chile, en esta parte inicial del pleito, le costaba una enormidad aproximarse siquiera a la puerta de Muslera. Ahí intentaban juntarse Brereton y Vargas. Notable aparición de Vargas por el carril del número 8. Mete una derecha con muy poco ángulo. Sorprende a medio mundo, a los uruguayos fundamentalmente, que es lo que nos interesaba. Miren dónde la pone la pelota. Remate al segundo palo, imparable para cualquier portero, y Chile se ponía en ventaja. ¿Qué significó esto? Que los uruguayos apelaron a la garra, pero se descontrolaron un poco futbolísticamente, y Chile en general controló bien defensivamente el partido hasta el final de la primera etapa. Escasos contragolpes chilenos en el segundo tiempo, como Brereton. Los uruguayos llegaban,
Ahí estaba, miren qué tapada fenomenal del portero Bravo. Pero aquí el tiro de esquina resultaría fatal para la selección chilena. Un pivoteo de los uruguayos, la aparición de Luis Suárez, que anticipa a Arturo Vidal y convierte el gol del empate para Uruguay. Me parece que la paridad al final del tiempo es lo que más se parece a la verdad, a la justicia deportiva. Chile terminó aguantando con todo atrás, sufriendo. Terminó con 10 jugadores porque se lesionó Pulgar y Chile ya no tenía espacio para el contragolpe, y el chico Arriagada, que reemplazó a Brereton, justamente tuvo ahí la gran oportunidad de haber alcanzado la consagración, metió la punta del zapato izquierdo y la pelota se le fue un poco fuera, como la de Cavani, el cabezazo de Cavani, que también a lo mejor hubiese resultado imposible para el portero Claudio Bravo. Esta es la derecha de Suárez. El partido termina 1-1, Chile clasifica. Hay reacciones después del encuentro. Creo que igual nos faltó, estuvimos mejor en el primer tiempo, nos faltó un poquito más de respuesta en el segundo, creo. Incluso hasta en el gol, el equipo me daba la sensación que se estaba empezando a soltar unos minutos antes. Habíamos tenido incluso alguna ocasión. Nos han hecho goles solo de balón parado, de penal o de situaciones de balón parado. Así que tampoco es una cosa mala, ¿no? El equipo está, desde el punto de vista del juego, está bien. No, nos da tranquilidad. Jugamos contra una selección muy fuerte, una selección que tiene muy buenos jugadores. Terminamos los últimos 10 minutos con un jugador menos. Pero nada, nos vamos tranquilos, seguimos sumando y esperamos seguir mejorando. Con sensaciones un poco extrañas, porque en el sentido de no tener a lo mejor la contundencia en 90 minutos, que era un poco lo que queríamos, tener el balón, generar ocasiones. Creo que Uruguay también hizo un muy buen partido. Ayer fue un día tormentoso en la concentración chilena. Nos preguntábamos, cuando presentábamos las notas en el noticiario de anoche, ¿cómo iba a reaccionar el equipo? ¿Se levantaría o sucumbiría frente a un ambiente difícil? Afortunadamente la actitud competitiva la mantuvo. Ahora lo importante es ganarle a Paraguay o empatar al menos para evitar ser cuartos y evitar al mismo tiempo enfrentar a Brasil en la siguiente ronda de la Copa América. Se viene Vargas, iba Vargas, viene Vargas al arco, golazo. En el festejo, tratando de acallar voces por lo que pasó en la previa. Un gol con dedicatoria no fue un festejo común. Su rostro y su mano enviaban un mensaje. Eduardo Vargas fue arropado por sus compañeros como si algo ocurriese. A 50 metros, Martín Lazarte tampoco celebró como de costumbre. Perdonen que me ponga un poco así, ¿no? Un poco áspero, pero son cosas que uno ya ha dicho. Entonces, volver a repetirlas, pero las voy a repetir porque si no parece que no se entiende. Nosotros estamos muy concentrados, estamos unidos. Sabemos que cometimos un error con lo del peluquero, no lo quisimos hacer con maldad, pero bueno, ya está. Independiente del ingreso de un peluquero, ¿es verdad esta información que involucra a 6 jugadores de la selección? No. La única situación que nos tocó vivir es la que hicimos referencia. Es que los rumores y la indisciplina del peluquero aún complican la interna de La Roja. Aún ronda la idea de una posible partida anticipada de Machete post-Copa América. No, nunca hubo un problema así. Es increíble lo que se habla afuera, pero nosotros, como te digo, estamos muy unidos. Así la viene metiendo Torres, el centro contra el área, el cabezazo. Por eso, tal vez, dolió el empate de Luis Suárez, que le ganó en el área chica a Vidal y que tras quedar complicado fue reemplazado, algo que el Rey, al parecer, no le agradó. Arturo Vidal estuvo lesionado, terminó su liga en Italia lesionado. Vino a Chile para competir y tuvo coronavirus. No entrenó, está fuera de forma, él lo sabe además. Yo creo que hoy hasta que aguantó, hizo un gran partido. Chile uno ya está acostumbrado, siempre le buscan cosas donde no hay, así que nada. Entró Meneses y el Nobel Luciano Arriagada para luchar contra los gigantes uruguayos Godín y Jiménez. Finalmente Chile consiguió por Bravo un empate trabajado. Esto ya quedó atrás. Ya vamos a pensar en el siguiente desafío y exactamente lo mismo, competir, intentar hacerlo de la mejor manera posible, aún estando con 10 dentro del campo, apretar los dientes, defender cuando hay que hacerlo. Pero con un sabor algo extraño. Algo en el ambiente no dejó festejar el paso a la siguiente ronda de Copa América. Un partido plagado de gestos que tras el caso peluquero tiene a todos algo más estresados. En el partido del mismo grupo,
de Argentina y Paraguay, hubo un buen resultado para Chile. El partido comenzaba en los minutos iniciales con ventaja de Argentina. Papu Gómez, jugador que estaba en el Atalanta italiano y que se fue al Sevilla, aparecía en la selección argentina para poner el 1-0. Aquí la zambullida de Messi, que no interviene, sino que es un autogol de Junior Alonso, es considerada como posición de adelanto. Para mi gusto, equivocado el VAR. Se puede equivocar el VAR también. Ganó Argentina por 1-0. Buen resultado para Chile. Así dejamos la Copa América con aquello pendiente del próximo jueves frente a los paraguayos. Ahí vamos a ver cómo termina Chile. Aquí tenemos a Bélgica, que es otro clasificado. Demasiado sólido, es candidato, muy fuerte. Aquí es autogol, autogol, claro que sí, del portero Radecki, después del cabezazo de Vermaelen y la dupla De Bruyne y Lukaku. Chao. Bélgica avanza a la segunda vuelta, candidato junto a Italia, que convierte el 2-0. Quería y necesitaba Dinamarca una buena diferencia de goles, porque Dinamarca tiene 3 puntos en el final de esta vuelta. Finlandia tiene 3 puntos. Bien Christensen. Miren cómo festejan los daneses esta ventaja. Un golazo, el de Christensen. Un muy buen gol, el de Maele. Entonces, Dinamarca, después de sufrir todo lo que ha pasado, en definitiva está en la siguiente vuelta. Otro equipo que clasifica es Países Bajos, ex Holanda, para que nos acostumbremos. Le ganó a la modestia Macedonia del Norte por 3-0 con goles. El primero de la nueva figura del Barcelona, Depay, y después vino un doblete de Wijnaldum. Así entonces, Países Bajos avanza en esta Copa Europea de Naciones. Viendo estos goles, les quiero contar un dato. Hoy el jefe de gobierno italiano pidió que no se jugara virtualmente en Inglaterra, sobre todo la final, por el aumento de casos positivos del coronavirus. Y la UEFA le dijo no, se juega. Y Austria también clasificó. Le ganó a Ucrania por 2-1 con gol de Baumgarten, el 1-0, perdón, el triunfo de Austria sobre Ucrania. Momento dulce, hermoso para la gran portera y capitana de la selección chilena, Christiane Endler. Nuevo refuerzo del Lyon, que es el equipo más importante del fútbol femenino del mundo, de Europa y del mundo. Así que es un contrato por 3 años. Se esperan nuevas aventuras y confirmación de la calidad de la portera de la selección chilena, que va a estar junto a nuestra selección femenina en los Juegos Olímpicos de Tokio, que transmite TVN. La otra cara de la medalla la muestra Cristian Garín, quien hoy informó que no va a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El chileno se manifestó a través de las redes sociales y comunicó su decisión con una foto y un escrito. Dice que estuvo lesionado en esta temporada, que hay un poco de inestabilidad deportiva en él, en fin, el tema del coronavirus y los Juegos Olímpicos, la burbuja de la Villa Olímpica, no sé. No me convencen las explicaciones de Cristian Garín. Lamentablemente es una baja importante, porque él de pronto podría haberse acercado a la grandeza de Fernando y el Nico, que ustedes saben la historia que nos han entregado en los ya lejanos Juegos Olímpicos de Atenas el 2004. Claro que sí, estamos terminando el bloque deportivo. Vamos con nuestros auspiciadores y luego sigue Connie contándonos de las noticias de este día lunes.
vez la comuna de Ñuñoa fue epicentro de una persecución policial. El miércoles, Carabineros y Seguridad Municipal siguieron a un grupo de delincuentes que robaron un auto. La huida terminó con el vehículo incrustado en una casa y un adolescente de 17 años detenido. Este jueves la historia es otra. Un conductor que iba bajo los efectos del alcohol manejaba contra el tránsito y colisionó y atropelló a dos motocicletas rápidas, ya de los cuales, gracias a Dios, están en buenas condiciones. Loca huida para escapar de Carabineros y personal municipal. Según la policía, intentó cometer un delito. Hace la encerrona para poder cambiar de vehículo y no se percató que este era un oficial de Carabineros, del cual también hace uso de su armamento particular, no hiriendo, pero sí evitando el robo de este vehículo. Minutos intensos de persecución que terminaron en José Miguel Infante. Veo toda la persecución desde allá hasta acá, el auto venía tan rápido, parece que no toda alta gama, no me fijé bien, no alcanzó a doblar y quedó insertado en el furgón. Y ahí se bajaron una cantidad de policías, ¿sí o no? De todo, pero lleno. El responsable de todo es un hombre de 27 años que... El tipo se lo hallaron detenido, que creo que venía en estado de ebriedad, y se fueron. Pero pese a todo lo que hizo, el atropello, los deliveries, el supuesto intento de encerrón a un carabinero y el choque quedó apercibido. Es decir, no pasó a control de detención, solo será citado por la Fiscalía en algún momento que el Ministerio Público lo determine. Se fue citado a su casa nomás. Exactamente. ¿Era un sujeto que tenía antecedentes? Sí, tenía antecedentes por robo con homicidio. Tenía antecedentes del año 2020. ¿No estaba vigente? Sí. No estaba vigente, pero sí dentro del vehículo se le encontraron un arma blanca, se le encontraron destornilladores que son muchas veces utilizados para cometer estos ilícitos. ¿Por qué la Fiscalía Oriente decidió no llevarlo a la justicia? En su cuenta oficial de Twitter explicaron las razones, perseveraron en la causa y que solo tiene antecedentes por hurto. 24 horas Central. Estamos de vuelta en las noticias para contarles que un grave caso de maltrato animal quedó al descubierto en Las Cabras, en la región de O'Higgins. Un zorro chilla era utilizado para entrenar a perros cazadores. La PDI logró la detención de una persona quien arriesga cárcel por maltrato animal. Este registro que se viralizó por las redes sociales dejó en evidencia el grave maltrato que estaba viviendo este zorro chilla en la comuna de Las Cabras. Así debía entrenar a estos perros cazadores. Al menos con ese fin lo habrían capturado. Pero los perros corrían igual suerte. Los mantenían hacinados y en precarias condiciones a todos. Esta especie era utilizada para estrenar el olfato de perros cazadores. A través de las redes sociales salía un nombre, el cual fue identificado y se llegó al domicilio de esta persona que fue indemnizada. Reconoce la tenencia y captura de este animal que por lo demás se encuentra protegido por la ley de caza. Por donde uno lo vea es una situación de maltrato porque se ve afectado completamente el bienestar de este animal. Este zorro culpeo lleva 6 meses en el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre del Parque Safari. Esto porque se contagió de sarna, uno de los tantos peligros que corren estas especies por estar en contacto con animales domésticos. Amenaza para este zorro chilla que de igual forma deberá ser rehabilitado. Sí, este animal debe tener algún tipo de rehabilitación. Es importante, más que ver si es que estos animales se pueden rehabilitar, que nosotros luchamos por lograr ese objetivo día a día, es evitar que lleguemos a estas circunstancias. Severo nivel de estrés y exposición a enfermedades mortales es lo que habría experimentado este ejemplar, a pesar de que la ley de caza lo protege. Todas las personas que en sus casas o en su domicilio tengan en posesión de un animal que se encuentre protegido por la ley de caza, eso es un delito. La ley de caza tiene en algunos articulados que tiene la misma ley, considera también penas de presidio a las personas que mantengan en su poder especies que se encuentran amenazadas. El sujeto responsable fue formalizado por el delito de maltrato animal e infracción a la ley de caza, esta última que lo podría llevar a pagar con cárcel por la gravedad de lo ocurrido. Durante la tarde de este lunes, el presidente Sebastián Piñera encabezó una ceremonia para celebrar por primera vez el Día Nacional de los Pueblos Originarios, una conmemoración que coincide con el solsticio de invierno. En la jornada, el mandatario destacó el reconocimiento de los pueblos indígenas en nuestra Carta Magna y la representación que tendrán en la Convención Constitucional que comenzará sus actividades
este 4 de julio. Además, resaltó los cambios que han habido en las bases curriculares que ahora reconocen la historia de los pueblos indígenas y el desarrollo de las comunidades en la administración de parques nacionales. Escuchemos las palabras del presidente. Estamos muy contentos con Cecilia de poder compartir un día tan especial, porque hoy estamos celebrando el Día de nuestros pueblos originarios, nuestros pueblos indígenas, que además, por primera vez, es un día feriado legal en todo el país. Fue en noviembre del año pasado, cuando enviamos al Congreso un proyecto de ley que establecía este día como un día feriado nacional, para poder celebrar todos juntos el Día de nuestros pueblos indígenas. Ya volvemos con 24 horas. 24 horas Central. Importantes anuncios en el plan paso a paso, informando que 36 comunas cambiarán de fase a partir de las 5 horas del jueves 24 y 10 de ellas pertenecen a la región metropolitana. ¿Cuáles son las comunas que retrocederán o avanzarán de fase? Toda la información la puede encontrar en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Terminamos aquí las noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Que es en TVN, ya viene ERCAI y después Fuerza de Mujer. Que lo disfruten. Hasta mañana.